¿Alguna vez te han juzgado tan duramente que sentiste que tu existencia entera estaba siendo borrada frente a tus propios ojos? ¿Alguna vez te has quedado ahí parado, congelado, mientras la gente miraba tus zapatos gastados, tu chaqueta descolorida, tus ojos cansados, y decidían en ese único instante que sabían exactamente quién eras y cuánto valías? Pues déjame contarte lo que me pasó un martes frío por la tarde que cambió todo lo que creía saber sobre la dignidad, la pobreza y las crueles suposiciones que la gente hace cuando cree que nadie está mirando. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que sí importa es que quiero que entiendas algo que la mayoría de las personas nunca comprenden verdaderamente hasta que les sucede a ellas. La pobreza no es solo sobre bolsillos vacíos o ropa raída. Es sobre el peso invisible que cargas cada maldito día, la vergüenza que se envuelve alrededor de tus hombros como una manta sofocante, el miedo constante de que alguien vea a través de la fachada cuidadosamente construida que has levantado solo para sobrevivir en un mundo que valora la apariencia por encima de la sustancia. Tenía 23 años cuando esto sucedió, parado en medio de un distrito comercial elegante donde no tenía absolutamente ningún derecho a estar. Al menos eso es lo que los ojos de la dependienta me dijeron en el momento en que crucé esas puertas de cristal reluciente. Había ahorrado durante 3 meses para comprarle un regalo de cumpleaños a mi hermanita. 3 meses saltándome comidas, caminando en lugar de tomar el autobús, diciendo que no a cada pequeño placer que la gente normal da por sentado, y tenía exactamente $72.42 en mi bolsillo, dinero que se sentía como una fortuna para mí, pero que apenas cubriría un artículo en oferta en este lugar donde hasta el aire parecía caro. Pero antes de contarte lo que pasó en esa tienda, antes de compartir el momento que me rompió y luego me reconstruyó en alguien que nunca imaginé que podría ser, necesito que entiendas de dónde vengo, porque la pobreza no es solo un estado del ser, es una historia escrita en los retortijones de hambre a medianoche, en la vergüenza de usar los mismos jeans 4 días seguidos, en la ansiedad aplastante de elegir entre electricidad y comida, entre medicina y renta, entre dignidad y supervivencia. Crecí en un barrio donde los sueños iban a morir, donde el sonido de disparos era tan común como el canto de los pájaros en los suburbios, donde mi madre trabajaba 16 horas al día en una lavandería y aún así no podía permitirse mantener la calefacción encendida durante el invierno, donde aprendí a dormir con 3 capas de ropa y decirme a mí mismo que el frío forjaba el carácter. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. Simplemente salió una mañana a comprar cigarrillos y nunca regresó, dejando atrás una montaña de deudas y una familia que pasaría los siguientes 15 años intentando salir de debajo del peso de su ausencia. Recuerdo tener 11 años y fingir que ya había almorzado en la escuela para que mi hermana menor y mi hermano pudieran tener porciones más grandes en la cena. Recuerdo el dolor hueco en mi estómago volviéndose tan familiar que empecé a pensarlo como un compañero, un recordatorio de que todavía estaba vivo, todavía luchando, todavía aquí a pesar de todo lo que intentaba borrarnos de la existencia. Los maestros me miraban con esa mezcla de lástima y disgusto que los niños pobres aprenden a reconocer temprano. Esa mirada que dice, sabemos que probablemente no llegarás a nada, pero estamos obligados a intentarlo de todas formas. Y yo me sentaba en clase usando zapatos sostenidos con cinta adhesiva, cargando mis libros en una bolsa de basura porque no podíamos pagar una mochila, sintiendo los ojos de mis compañeros de clase quemándome como brasas calientes, marcándome con la letra escarlata de la pobreza que no podía lavarme sin importar cuán duro frotara. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre ser pobre. Aquí está el secreto que aquellos que nunca lo han experimentado nunca pueden entender verdaderamente. Te vuelves invisible e hipervisible al mismo tiempo. Invisible cuando necesitas ayuda, cuando estás levantando la mano con una pregunta, cuando estás intentando participar en un mundo que no fue diseñado para gente como tú, pero hipervisible cuando alguien quiere dar un ejemplo, cuando los guardias de seguridad te siguen por las tiendas, cuando los maestros asumen que tú eres quien robó algo, cuando cada error que cometes se atribuye a tus circunstancias en lugar de a tu humanidad. Aprendí a hacerme pequeño, a ocupar el menor espacio posible, a disculparme por existir en habitaciones donde mi presencia hacía que otras personas se sintieran incómodas, y me convertí en un experto en leer señales sociales, en saber exactamente cuándo reír, cuándo estar callado, cuándo desaparecer completamente para que la gente cómoda a mi alrededor pudiera olvidar que la pobreza existía justo fuera de sus burbujas cuidadosamente cuidadas.
Mi madre solía decirme que la educación era la única salida, que si trabajaba lo suficientemente duro, estudiaba lo suficientemente largo, sacrificaba todo lo que tenía, podría escapar de esta vida y construir algo mejor, y le creí con la fe desesperada de alguien que se está ahogando y acaba de recibir una cuerda. Así que estudié. Dios mío, ¿cómo estudié? Me quedaba despierto hasta las 3 de la mañana leyendo a la luz de mi teléfono, porque nos habían cortado la electricidad otra vez. Hacía la tarea en bibliotecas públicas porque tenían calefacción y podía pretender que estaba ahí por elección en lugar de necesidad. Memorizaba libros de texto porque no podía permitirme llevarlos a casa y arriesgarme a perderlos. Y de alguna manera, milagrosamente, imposiblemente, gané una beca para un colegio comunitario. Una beca parcial que cubría la matrícula, pero nada más. Ni libros, ni materiales, ni transporte, ni los costos invisibles que se acumulan como nieve en una ventisca hasta que estás enterrado bajo ellos. Tenía 19 años cuando comencé la universidad, y rápidamente me di cuenta de que este nuevo mundo tenía su propio lenguaje, sus propias reglas, sus propias suposiciones sobre quién pertenecía y quién no. Y una vez más me encontré intentando descifrar un sistema que parecía diseñado para excluir a gente como yo. Mis compañeros de clase se quejaban de que sus padres les compraron la laptop del color equivocado o no les dieron suficiente mesada para las vacaciones de primavera, y yo me sentaba ahí preguntándome si debería pedir prestadas las notas porque no podía permitirme imprimir los materiales de lectura, preguntándome si alguien notaría que usaba la misma rotación de 3 atuendos cada semana, preguntándome si el hambre roedora en mi estómago era audible para la persona sentada junto a mí que, casualmente, estaba comiendo una ensalada de $15 de la que probablemente tiraría la mitad. Conseguí un trabajo en una gasolinera trabajando turnos nocturnos, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y luego iba directo a mi clase de las 8 de la mañana, existiendo en una niebla de agotamiento tan espesa que a veces olvidaba dónde estaba, qué día era, si ya había comido o solo había soñado con comer. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas los fines de semana, fregando baños y vaciando botes de basura en los mismos edificios donde asistía a clases durante la semana. Y la ironía no se me escapaba de que estaba literalmente limpiando después de gente que nunca me vería, que pasaría junto a mí en los pasillos durante la semana sin un destello de reconocimiento porque la gente pobre, la gente trabajadora, gente como yo, somos parte del paisaje, no parte de la historia. Luego conseguí un tercer trabajo, cuidando niños para la familia de un profesor, porque un trabajo no era suficiente, 2 trabajos no eran suficientes, 3 trabajos apenas cubrían la renta y los fideos instantáneos y el miedo constante de que un gasto inesperado derribaría toda la torre precaria que había construido. Estaba trabajando 70 horas a la semana, además de ser estudiante de tiempo completo, durmiendo tal vez 4 horas por noche, funcionando con café y determinación, y el tipo de esperanza desesperada que viene de no tener absolutamente ninguna otra opción. Y la gente me preguntaba por qué me veía tan cansado, por qué parecía distraído, por qué no podía simplemente relajarme y disfrutar la experiencia universitaria como todos los demás. Y yo sonreía y hacía algún chiste sobre ser un búho. Nocturno porque explicar la verdad se sentía como pelarme la piel y mostrarles la realidad cruda y sangrante debajo, y sabía que realmente no querían ver eso, querían la versión sanitizada de la pobreza que viene en películas conmovedoras, no la realidad fea, moliente, aplastadora del alma que te sigue a casa y se sienta en tu pecho mientras intentas dormir. Mi hermanita tenía 14 años para entonces, todavía viviendo en casa con nuestra madre, todavía lidiando con las mismas luchas con las que yo había crecido, y me había prometido a mí mismo que le conseguiría algo especial para su quinceañera, algo que le mostrara que había un mundo más allá de nuestro barrio, más allá de las limitaciones que todos los demás habían aceptado como inevitables, algo que dijera vales más de lo que las etiquetas de precio dicen que vales. Así que empecé a ahorrar, apartando $5 aquí, $10 allá, dinero que necesitaba desesperadamente para comida o pasaje de autobús, o las 1000 otras pequeñas necesidades que suman una vida. Pero estaba decidido, estaba enfocado, iba a comprarle a mi hermana algo de una tienda real, no de una tienda de segunda mano, o de una tienda de $1, sino de un lugar donde los artículos venían en cajas bonitas, con listones y papel de seda, y todos los pequeños lujos que hacen que un regalo
Se sienta como si realmente importara. 3 meses después, tenía $73.42 y sabía exactamente qué quería comprarle. Un hermoso diario con cubierta de cuero que había visto en la vitrina de una tienda por departamentos elegante. El tipo de diario que decía: tus pensamientos importan, tus sueños importan, tú importas. Y estaba en oferta por $68, lo que significaba que incluso me quedaría un poco para papel de regalo y tal vez una tarjeta. Me puse mi mejor ropa, es decir, mi ropa menos gastada. Un par de jeans que solo tenía un pequeño agujero cerca del bolsillo. Un suéter que había conseguido de un contenedor de donaciones, pero estaba en condiciones decentes. Y zapatos que había comprado en una tienda de segunda mano hace 2 años y que yo mismo había resuelto usando tutoriales de YouTube y pura determinación, y tomé 3 autobuses para llegar al distrito comercial donde estaba ubicada la tienda por departamentos, una parte de la ciudad que rara vez visitaba, porque todo ahí me recordaba cuán lejos todavía tenía que escalar, cuánto todavía me faltaba, cuán diferente era mi vida de las personas que compraban ahí sin revisar etiquetas de precio o calcular si podrían comer esa semana. Entré a la tienda con la cabeza en alto, intentando proyectar una confianza que no sentía, intentando pertenecer en un espacio que claramente no estaba diseñado para gente como yo, e inmediatamente sentí el cambio en la atmósfera, la forma en que los ojos de los dependientes rastreaban mi movimiento a través de los pasillos como si fuera una amenaza potencial en lugar de un cliente potencial, la forma en que parecían aparecer de la nada cada vez que tocaba algo, rondando lo suficientemente cerca como para hacerme sentir vigilado, juzgado, condenado antes de haber hecho algo malo siquiera. Encontré la sección de diarios y ahí estaba, aún más hermoso de lo que recordaba, con páginas color crema y un marcador de cinta y un diseño grabado en la cubierta que parecía algo sacado de un cuento de hadas, y lo recogí cuidadosamente, con reverencia, ya imaginando la cara de mi hermana cuando lo abriera, ya componiendo el mensaje que escribiría en la primera página sobre sueños y posibilidades, y nunca dejar que nadie te haga sentir pequeña. Fue entonces cuando escuché la voz detrás de mí, afilada y fría como una navaja. Disculpe, ¿planea comprar eso o solo está manoseando la mercancía? Me di la vuelta para encontrar a una dependienta, una mujer probablemente de unos 40 y tantos años con cabello perfectamente peinado y maquillaje que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles, mirándome con desconfianza no disimulada, sus ojos viajando desde mis zapatos gastados hasta mi suéter descolorido, haciendo un inventario de cada signo de mi pobreza, como si estuviera catalogando evidencia para un crimen que aún no había cometido. Sentí mi cara arder con vergüenza y enojo, ese cóctel familiar de emociones que la gente pobre aprende a tragar porque mostrarlo solo empeora las cosas, y logré decir: sí, planeo comprarlo. Es para el cumpleaños de mi hermana. Y odié cómo sonaba mi voz, pequeña y a la defensiva, como si me estuviera disculpando por existir en este espacio, por atreverme a querer algo lindo, por tener la audacia de ser pobre y aún creer que merecía darle a mi hermana un regalo apropiado. La expresión de la dependienta no se suavizó, si acaso se endureció, sus labios presionándose en una línea delgada mientras decía: «Este artículo es bastante caro. ¿Está seguro de que puede pagarlo? Hemos tenido problemas con robos últimamente, y necesito asegurarme de que todos nuestros clientes sean compradores serios». Y la implicación colgó en el aire entre nosotros como humo, acre y sofocante. La acusación no dicha de que alguien que se veía como yo, vestido como yo, claramente pobre y fuera de lugar, debía estar planeando robar en lugar de comprar. Algo dentro de mí se agrietó en ese momento. No el quebrarse dramático que ves en las películas, sino una ruptura silenciosa y terrible, como hielo formándose en mi pecho, extendiéndose por mis venas, congelando la parte de mí que todavía creía que el mundo podía ser justo, que el trabajo duro importaba, que de alguna manera podía trascender las circunstancias en las que nací a través de pura fuerza de voluntad, y me di cuenta con claridad aplastante de que no importa cuán duro trabajara, no, importa cuántos empleos tuviera, no importa cuántos sacrificios hiciera, siempre habría personas que me miraran y no vieran nada más que mi pobreza, nada más que mi ropa gastada y ojos cansados, nada más que sus propios prejuicios reflejados de vuelta hacia ellos. Quería gritar. Quería agarrar a esta mujer por su cuello perfectamente planchado y hacerla entender,
cómo se sentía saltarse comidas para que tus hermanos pudieran comer, trabajar hasta que tus manos sangraran y tu espalda doliera, y no pudieras recordar la última vez que dormiste toda la noche sin pesadillas sobre avisos de desalojo y alacenas vacías, ahorrar cada maldito centavo durante 3 meses, solo para comprar una cosa bonita para alguien que amas. Quería hacerla verme como un ser humano, en lugar de un problema a resolver o una amenaza a neutralizar, pero en cambio, solo me quedé ahí parado, sosteniendo ese diario como si estuviera hecho de cristal, sintiendo el peso de cada suposición que había hecho sobre mí, presionando sobre mis hombros como una carga física. Entonces algo cambió dentro de mí, algo duro y brillante y furioso, y tomé una decisión que cambiaría todo. Miré a esta mujer directamente a sus ojos fríos y le dije, ¿quiere saber si puedo pagar esto? ¿Quiere asegurarse de que soy un comprador serio? Déjeme mostrarle exactamente cómo es la pobreza. Déjeme darle una educación real sobre lo que significa luchar y pelear, y sobrevivir en un mundo que trata a gente como yo como desechable. Y pude ver el shock registrarse en su cara, el ligero paso hacia atrás, la incertidumbre parpadeando en sus rasgos, porque se supone que la gente pobre no debe responder, no debe exigir respeto, no debe reclamar espacio en lugares como este. Saqué mi teléfono y empecé a hablar, no con ella sino con la cámara, documentando todo, la forma en que se me había acercado, las suposiciones que había hecho, la acusación disfrazada de preocupación, y dije, mi nombre no es importante, pero mi historia sí importa. Soy un estudiante universitario de tiempo completo, trabajando 3 empleos, duermo 4 horas por noche, ahorré durante 3 meses para comprarle un regalo de cumpleaños a mi hermanita, y acabo de ser acusado de planear robar, porque no parezco que pertenezco a esta tienda, y pude ver a otros clientes empezando a notar, empezando a sacar sus propios teléfonos, empezando a prestar atención a esta escena desarrollándose en medio de su cómoda experiencia de compras. La cara de la dependienta se puso pálida, luego roja, y empezó a tartamudear. No lo acusé de nada, solo estaba haciendo mi trabajo. Tenemos protocolos, pero yo no había terminado. Apenas estaba empezando, porque 3 meses de ahorro, 19 años de pobreza, una vida entera de ser hecho sentir menos que, todo salió derramándose en un torrente de palabras que no podría haber detenido aunque quisiera. Les conté sobre crecer en una casa donde racionábamos papel higiénico y reutilizábamos bolsitas de té y considerábamos paquetes de ketchup de restaurantes de comida rápida un recurso valioso. Les conté sobre las manos de mi madre, agrietadas y sangrando por los químicos en la lavandería, aún yendo a trabajar porque perder un turno significaba que no comíamos esa semana. Les conté sobre dormir con mi ropa puesta durante el invierno porque no podíamos pagar calefacción, sobre hacer la tarea a la luz de las velas durante cortes de electricidad, sobre la vergüenza aplastante de usar cupones de alimentos mientras la gente en la fila detrás de mí suspiraba con impaciencia y hacía comentarios sobre reinas del bienestar y gente pobre perezosa que solo necesitaba conseguir un trabajo. Les conté sobre mi primer día de universidad, cómo me había sentido como un impostor, rodeado de gente que había estado preparándose para esto, toda su vida mientras yo solo estaba intentando descubrir cómo navegar un mundo que no entendía. Les conté sobre trabajar el turno nocturno en una gasolinera y tener clientes borrachos llamándome estúpido por trabajar ahí, preguntándome qué hice mal en mi vida para terminar en un trabajo tan terrible, sin saber que también estaba tomando química avanzada y manteniendo un promedio de 3.8 y sacrificando todo lo que tenía por una oportunidad de algo mejor. Les conté sobre el profesor cuya casa limpiaba que una vez me vio en clase y no me reconoció porque gente como yo es invisible hasta que somos inconvenientes. Les conté sobre comer fideos instantáneos durante 3 semanas seguidas, porque los libros de texto costaban más de lo que había presupuestado. Sobre el agotamiento constante que hace que tus huesos duelan y tu cerebro se sienta como si se moviera a través de melaza. Sobre la culpa de querer algo mejor cuando tu familia todavía está luchando y no puedes ayudarlos porque apenas estás sobreviviendo tú mismo. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible y totalmente expuesto al mismo tiempo? La multitud a mi alrededor había crecido, gente grabando en sus teléfonos, algunos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo con entendimiento, y me di cuenta de que no estaba solo en esta experiencia, que había otras personas en esta tienda, en esta ciudad, en este mundo, que entendían exactamente de lo que estaba hablando
porque ellos también lo habían vivido, habían sentido la misma vergüenza, el mismo enojo, la misma esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran ser diferentes. La dependienta estaba llorando ahora, y parte de mí sentía lástima por ella, pero una parte más grande de mí estaba cansada de hacerme pequeño para acomodar la comodidad de otras personas, cansada de disculparme por mi existencia, cansada de ser tratado como un problema en lugar de como una persona, y seguí hablando. Les conté sobre el trabajo invisible que la gente pobre realiza cada día solo para sobrevivir. Los cálculos mentales sobre si puedes permitirte comprar los zapatos más baratos que se desharán en 2 meses, o ahorrar para los más caros que durarán más, pero requieren pasar hambre ahora. El estrés constante de vivir a un gasto inesperado de la falta de hogar, la forma en que la pobreza se filtra en cada rincón de tu vida, hasta que no puedes recordar cómo se sentía simplemente existir sin miedo. Hablé sobre el juicio, el constante, implacable juicio de gente que nunca había saltado una comida, o preocupado sobre mantener un techo sobre sus cabezas, gente que pensaba que la pobreza era un fracaso moral en lugar de un problema sistémico, gente que creía que cualquiera podía levantarse por sus propios medios, sin reconocer que algunas personas ni siquiera pueden permitirse botas. Y le pregunté a la multitud, le pregunté a todos los que estaban mirando, ¿saben lo que es ser juzgado por algo que no eligieron? Ser tratado como si fueras menos que humano porque no tienes dinero, trabajar más duro que cualquiera que conozcas y aún así apenas sobrevivir. Y pude ver cabezas asintiendo, pude escuchar murmullos de acuerdo, pude sentir la energía cambiando de testimonio incómodo a entendimiento colectivo. Un gerente apareció, agitado y disculpándose, ofreciéndome el diario gratis, ofreciéndome una tarjeta de regalo, ofreciéndome todo, excepto lo que realmente quería, que era simple dignidad, respeto básico, el reconocimiento de que era un cliente que pagaba y que merecía ser tratado como un ser humano. Y le dije, no quiero su caridad, vine aquí a comprar este diario con dinero que gané, dinero que ahorré, dinero que representa 3 meses de sacrificio, y voy a pagar por él como cualquier otro. Cliente, porque mi dinero es tan bueno como el de cualquiera, aunque venga de diferentes fuentes y requiriera más sacrificio para obtenerlo. Y caminé al registro con la cabeza en alto, sintiendo los ojos de todos en la tienda siguiéndome, y pagué mis $68, y vi cómo lo envolvían en papel de seda y lo ponían en una bolsa bonita con asas, y se sintió como la victoria más pequeña y la batalla más importante al mismo tiempo. Pero la historia no termina ahí, porque alguien en esa multitud publicó el video en línea, y en cuestión de horas tenía miles de vistas, luego decenas de miles, luego cientos de miles, y de repente gente de todas partes estaba compartiendo sus propias historias de ser juzgados por su pobreza, de ser tratados como menos que porque no tenían dinero, de luchar en silencio porque la sociedad nos dice que la pobreza es vergonzosa y debemos ocultarla en lugar de confrontar los sistemas que la crean y perpetúan. Y empecé a recibir mensajes de gente que nunca había conocido, gente que decía que se veían a sí mismos en mi historia, gente que me agradecía por hablar, por negarme a estar en silencio, por exigir dignidad en un mundo que intenta quitársela a cualquiera que no encaje en el molde de aceptable, respetable, valioso. El video captó la atención de una estación de noticias local, y querían entrevistarme, querían saber más sobre mi historia, sobre mis luchas, sobre cómo era realmente ser joven y pobre, y luchar por una educación en un sistema que parecía diseñado para mantener a gente como yo en nuestro lugar. Y dije que sí, porque me di cuenta de que esto ya no era solo sobre mí, esto era sobre cada persona que alguna vez había sido hecha sentir pequeña, cada padre trabajando múltiples empleos y aún incapaz de proveer todo lo que sus hijos necesitaban, cada estudiante eligiendo entre comprar libros de texto y comer, cada ser humano cuyo valor era medido por el balance en su cuenta bancaria en lugar del contenido de su carácter. Fui a ese programa de noticias y hablé sobre la realidad de la pobreza en América Latina y España, sobre cómo no es una falta de esfuerzo o ambición, sino una falta de oportunidad, una falta de apoyo, una falta de cambio sistémico que permitiría a la gente realmente salir de los hoyos en los que nacieron, y hablé sobre mi madre,
quien trabajaba más duro que cualquiera que conociera y aún vivía de quincena en quincena, sobre mis hermanos, quienes merecían mejor que la mano que les tocó, sobre los millones de personas moliéndose a sí mismas hasta convertirse en polvo solo para sobrevivir mientras otros los juzgaban por no lograr más. Y algo increíble sucedió. La gente empezó a escuchar. Organizaciones se acercaron ofreciendo becas, ofreciendo apoyo, ofreciendo recursos que ni siquiera sabía que existían. Y mientras parte de mí estaba agradecida, otra parte estaba enojada de que estos recursos solo se volvieran disponibles después de que mi dolor se volviera viral, después de que mi lucha se convirtiera en entretenimiento, después de que tuve que desnudar mi alma al mundo, solo para ser visto como digno de ayuda. Pero tomé lo que se ofreció porque el orgullo no paga cuentas y el martirio no alimenta familias, y empecé a construir algo que se parecía casi a la estabilidad, como tal vez podría respirar sin la presión constante del desastre inminente aplastando mi pecho. Me gradué del colegio comunitario con honores, y me transferí a una universidad de 4 años con una beca completa, y seguí trabajando, seguí moliendo, seguí empujando hacia adelante porque eso es lo que hace la gente pobre. No tenemos el lujo de tomar descansos o tener redes de seguridad, o cometer errores que no tengan consecuencias catastróficas, pero ahora tenía algo que no tenía antes, una voz, una plataforma, una forma de contar nuestras historias y exigir mejor, no solo para mí, sino para todos los que todavía están peleando batallas que la mayoría de la gente nunca ve. Empecé un blog, documentando mi experiencia, escribiendo sobre las luchas invisibles de la pobreza, el peaje de salud mental del estrés constante, la forma en que el clasismo se cruza con todas las otras formas de opresión, para crear sistemas que mantienen a la gente atrapada en ciclos que no crearon y no pueden escapar solos. Y la gente lo leía, miles de personas, decenas de miles, y compartían sus propias historias en los comentarios, creando una comunidad de gente que entendía, que había estado ahí, que se negaba a estar avergonzada más de circunstancias más allá de su control. Esa tienda por departamentos donde todo comenzó, se acercó con una disculpa formal y quería presentarme en una campaña sobre diversidad e inclusión, y casi me reí de la ironía, porque lo que estaban llamando diversidad era simplemente no discriminar activamente contra la gente pobre. Lo que estaban llamando inclusión era simplemente decencia humana básica, pero usé la plataforma de todas formas. Trabajé con ellos para entrenar a su personal sobre sesgo inconsciente, sobre las suposiciones que hacemos basadas en la apariencia, sobre tratar a cada ser humano con dignidad sin importar lo que estén usando o cuánto dinero parezcan tener, y se sintió como un pequeño paso hacia algo más grande, algo mejor. Volví a esa tienda un año después, la misma tienda donde había sido humillado y juzgado, pero esta vez fui invitado, esta vez sabían quién era, y me paré frente a su personal durante una sesión de capacitación, y les conté mi historia otra vez, no por simpatía, sino por educación, no para avergonzar, sino para iluminar. Y pude ver el reconocimiento en algunos de sus ojos, el entendimiento amaneciendo de que sus acciones tienen consecuencias, que sus suposiciones causan daño real a personas reales, que la pobreza no es un crimen y la gente pobre no son amenazas sino seres humanos merecedores de respeto. La dependienta que me había confrontado ese día estaba ahí, y después se me acercó con lágrimas corriendo por su cara, y se disculpó, verdaderamente se disculpó, no con el vacío corporativo del control de daños, sino con remordimiento genuino, y me dijo que ella también había crecido pobre, que había olvidado cómo se sentía, que había comprado la misma narrativa clasista de la que una vez había sido víctima, y entendí entonces que este sistema está diseñado para enfrentarnos unos contra otros, para hacernos olvidar nuestras propias luchas, una vez que escalamos incluso un peldaño en la escalera, para convencernos de que solo somos valiosos si nos distanciamos de donde venimos, y la perdoné porque aferrarme a la ira solo me envenenarías, pero también le dije que el perdón no borra el impacto, que necesitaba hacerlo mejor, ser mejor, usar su posición para proteger a la gente en lugar de perseguirla. Mi hermanita tiene 17 años ahora, y todavía tiene ese diario, lleno de principio a fin con sus pensamientos, sus sueños, sus planes para un futuro que se ve diferente de nuestro pasado, y está aplicando a universidades con becas que la ayudé a encontrar, con recomendaciones que la ayudé a escribir,
con una confianza que nunca tuve a su edad porque ha visto que es posible luchar de vuelta, exigir mejor, negarse a aceptar que la pobreza es destino y verla crecer en alguien que conoce su valor sin importar lo que haya en su cartera. Vale cada sacrificio que hice, cada noche sin dormir, cada momento de humillación y lucha. Todavía trabajo demasiado duro, todavía me preocupo por el dinero, todavía siento esa vieja ansiedad arrastrándose a veces, cuando estoy en lugares que se sienten demasiado elegantes, demasiado caros, demasiado lejos de donde empecé, pero también sé ahora que pertenezco en cualquier lugar que elija estar, que mi valor no está determinado por mi cuenta bancaria, o mi ropa, o las suposiciones que extraños hacen sobre mí, que la pobreza no es un fracaso moral, sino una injusticia sistémica que todos tenemos la responsabilidad de abordar. Así que aquí está lo que quiero que entiendas. Aquí está el mensaje que necesito que escuches. Si alguna vez has sido juzgado por ser pobre, si alguna vez te has sentido invisible o menos que, si alguna vez has sido tratado como si no pertenecieras en algún lugar porque no te ves la parte, te veo, te entiendo, y tu lucha es válida, tu dolor es real, y mereces mejor. Y si nunca has experimentado pobreza, si nunca has tenido que elegir entre comer y pagar cuentas, si nunca has sentido el peso aplastante de ser juzgado por circunstancias más allá de tu control, necesito que revises tus suposiciones, cuestiones tus sesgos, trates a cada persona que encuentres con dignidad, porque no tienes idea de qué batallas están peleando, qué sacrificios están haciendo, qué fuerza toma simplemente presentarse y seguir intentando en un mundo que constantemente les dice que no son suficientes. Esta no es solo mi historia, esta es nuestra historia, la historia de millones de personas que están luchando ahora mismo, que están trabajando múltiples empleos y aún no pueden llegar a fin de mes, que están luchando por educación y oportunidad en sistemas que nunca fueron diseñados para ellos, que están siendo juzgados y descartados y deshumanizados cada día solo por ser pobres, y necesitamos hacerlo mejor, necesitamos exigir mejor, necesitamos crear un mundo donde todos tengan acceso a dignidad básica y oportunidad sin importar dónde empezaron o cómo se ven o cuánto dinero tienen. Ese momento en la tienda por departamentos rompió algo en mí, pero también construyó algo más fuerte. Me mostró que el silencio es complicidad, que hablar importa, que una voz puede comenzar una conversación que cambia vidas. Y me niego a estar callado más. Me niego a hacerme pequeño. Me niego a aceptar que esto es simplemente cómo son las cosas, porque las cosas pueden cambiar, deben cambiar. Y comienza con cada uno de nosotros, decidiendo que cada ser humano merece respeto, merece oportunidad. Merece existir en este mundo sin vergüenza o juicio, o el miedo constante que viene de vivir al borde de la supervivencia. Así que te estoy preguntando, ahora mismo, ¿alguna vez has juzgado a alguien basándote en su apariencia? ¿Alguna vez has hecho suposiciones sobre el valor de alguien basándote en marcadores superficiales de riqueza o pobreza? ¿Alguna vez has contribuido a un sistema que deshumaniza a la gente por ser pobre? Y más importante, ¿qué vas a hacer diferente ahora? Quiero que comentes abajo y compartas tus propias experiencias con el juicio, con la pobreza, con luchar por ser visto y escuchado en un mundo que intenta hacerte invisible, porque tu historia importa, tu voz importa, tú importas, y juntos podemos crear cambio que va más allá de videos virales y entrevistas de noticias, cambio que transforma sistemas y abre puertas y asegura que nadie más tenga que luchar tan duro como nosotros luchamos solo para ser tratados como un ser humano. Si esta historia tocó algo en ti, si sentiste el peso de estas palabras en tu pecho, si entiendes lo que es ser juzgado injustamente, o si quieres ser parte de crear un mundo más justo, por favor dale like a este video. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Personas que todavía están luchando en silencio, todavía luchando solas, todavía creyendo que son las únicas que se sienten así. Suscríbete a Lo que viví para más historias reales sobre luchas reales, sobre la experiencia humana en toda su dificultad desordenada, complicada y hermosa, porque compartimos estas historias no por lástima, sino por comprensión, no por caridad, sino por justicia, no para hacerte sentir mal, sino para inspirarte a ser mejor, crear mejor,
Y asegúrate de activar las notificaciones porque cada historia que compartimos aquí importa. Cada voz merece ser escuchada. Cada experiencia tiene valor sin importar si viene envuelta en ropa de diseñador o en jeans gastados. Esto no es solo sobre pobreza. Esto es sobre humanidad, sobre reconocer que todos merecemos dignidad, todos merecemos respeto, todos merecemos la oportunidad de existir en este mundo, sin ser juzgados por circunstancias que no elegimos. Y creo que el cambio es posible. Lo he visto suceder, lo he vivido, y sé que cuando nos unimos, cuando compartimos nuestras historias, cuando exigimos mejor de nosotros mismos y de los sistemas en los que vivimos, la transformación se vuelve no solo posible, sino inevitable. Gracias por escuchar, gracias por importarte, gracias por estar aquí, y recuerda, eres digno, eres valioso, eres suficiente, exactamente como eres, y no dejes que nadie te haga olvidar eso. ¿Te ha pasado algo similar alguna vez? ¿Has sentido el peso del juicio por tu apariencia o situación económica? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo ahora mismo, y juntos podemos construir una comunidad donde nadie tenga que sentirse solo en su lucha, donde cada voz sea valorada, donde cada experiencia sea respetada, y donde la pobreza deje de ser vista como un fracaso personal y comience a ser reconocida como la injusticia sistémica que realmente es.